Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anayael Rodríguez Villarino, soy estudiante de la carrera como químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenidos a este video académico. El estudio del líquido peritoneal es una herramienta fundamental para el diagnóstico de la ascitis, infecciones abdominales e incluso de enfermedades malignas. En este video voy a hablar acerca de qué es el líquido peritoneal, cómo se obtiene y cuáles son sus valores normales y qué alteraciones pueden indicar ciertas patologías. Empezaremos hablando acerca de qué es el líquido peritoneal. El líquido peritoneal es un fluido seroso que se encuentra en la cavidad peritoneal, que es el espacio entre la membrana parietal y la visceral, la cual recubre a los órganos abdominales. En condiciones normales existe una pequeña cantidad que debe de ser menos de 100 mililitros y esta cantidad es suficiente para permitir la lubricación de los órganos para evitar fricción durante sus movimientos. Cuando hay una acumulación anormal de este líquido, hablamos de ascitis y su análisis puede proporcionar información valiosa sobre el origen de dicha acumulación. Entonces, la ascitis es la acumulación anormal del líquido peritoneal en la cavidad peritoneal. Es un hallazgo común en casos de cirrosis hepática, pero también puede deberse a otras causas como cáncer, tuberculosis, insuficiencia cardíaca o peritonitis. Para evaluar la causa de la ascitis se realiza una paracentesis diagnóstica, que consiste en extraer un líquido peritoneal con una aguja. Este líquido se va a analizar mediante estudios físico-químicos, celulares e microbiológicos. Como había mencionado, el líquido peritoneal se va a obtener mediante una técnica llamada paracentesis, y esta técnica consiste en la inserción de una aguja o catéter en la cavidad abdominal, generalmente en el cuadrante inferior izquierdo, con el paciente en posición de cúbito supino, o es decir, boca arriba. El procedimiento se debe de realizar bajo condiciones estériles y preferiblemente con una guía ecográfica para evitar complicaciones como una perforación intestinal. La muestra recolectada se analiza en cuanto a características físicas, químicas, citológicas y microbiológicas. El líquido peritoneal normal presenta las siguientes características. Su color debe de ser claro o un color ámbar pálido con aspecto transparente. El volumen no debe de ser mayor a 100 mililitros y las proteínas totales no deben de ser mayores a 2.5 gramos por decilitro. La glucosa debe ser similar a la concentración de la glucosa plasmática y el conteo celular debe de ser menor a 250 leucocitos por milímetro cúbico. También se pueden medir aspectos bioquímicos como la lactato deshidrogenasa, que debe de ser baja y debe de encontrarse una menor cantidad que en la del suero. El pH debe de ser alcalino, al igual que el pH plasmático, y se debe encontrar entre 7.5 a 8. Debe de haber ausencia de bacterias, células malignas o hematías. Algunas alteraciones del líquido peritoneal pueden ser cambios en el aspecto de la muestra, que puede tornarse entre turbio o purulento y por lo general sugiere una periotonitis bacteriana. También puede aumentar el conteo de células, siendo mayores a 250 células por mililitro cúbico, y deben de aumentar las células polimorfonucleares. Un color hemorrágico puede indicar neoplasias, traumatismos o una ruptura vascular. Y las proteínas elevadas son asociadas a carcinomatosis peritoneal, a tuberculosis o pancreatitis. En el caso de que la glucosa se encuentre demasiado baja, es decir, en concentraciones menores a 50 miligramos por decilitro, estamos hablando de infecciones bacterianas por tuberculosis o incluso la presencia de tumores. En el caso de que la lactato deshidrogenasa se encuentre elevada, esto se puede deber a una mayor actividad celular que es vista en infecciones y en casos de neoplasias. Si se encuentran células malignas en la citología, pues se debe de realizar un diagnóstico de carcinomatosis peritoneal para confirmar o para descartar este diagnóstico. Incluso en este tipo de muestras se puede llegar a evaluar parámetros como los triglicéridos, el colesterol, la aminasa y las proteínas. En el caso de que los triglicéridos se encuentren muy elevados,
podemos estar refiriéndonos a una ascitis quilosa. En el caso de que el colesterol se encuentre en concentraciones mayores de 45 miligramos por decilitro, podemos hablar de una ascitis maligna. En el caso de que la amilasa se encuentre elevada, podemos estar refiriéndonos a casos de pancreatitis, de traumatismo pancreático o incluso a pseudoquistes pancreáticos. Y en el caso de que las proteínas se encuentren muy elevadas, vamos a estar hablando de casos de peritonitis o de ascitis. Ahora hablaremos acerca del gradiente de albúmina-suero en líquido acítico. Este tipo de gradiente, también conocido como GASA o SAAC, es el gradiente de albúmina-suero de ascitis y es el parámetro más útil para diferenciar la causa de la ascitis. En este caso se calcula con la albúmina en suero menos la albúmina en líquido acítico, y la interpretación de los resultados sería que si el valor de GASA es mayor a 1.1 gramos entre decilitro, se refiere a una ascitis por hipertensión portal, como por ejemplo en una cirrosis hepática o en una insuficiencia cardíaca. Si el valor de GASA es menor a 1.1 gramos por decilitro, la ascitis es sin hipertensión portal, y esto se da en casos como carcinomatosis peritoneal, en tuberculosis o en pancreatitis. En este tipo de líquido también podemos saber si es trasudado o exudado, y también para eso nos sirve este tipo de gradiente de albúmina-suero líquido acítico. En el caso de que el valor de la gasa esté elevado a 1.1, estaremos hablando de un tipo de ascitis de líquido trasudado, y en el caso de que sea menor a 1.1 hablaremos acerca de un líquido exudado. Y este es otro ejemplo de una tabla comparativa en donde comparamos tanto los aspectos macroscópicos como bioquímicos de una muestra de líquido acítico. El análisis del líquido acítico nos va a permitir ya sea confirmar o descartar infecciones, como puede ser una peritonitis bacteriana espontánea, o poder sospechar de casos de cáncer o tuberculosis peritoneal. También nos ayuda a evaluar la gravedad del daño hepático y ayuda a guiar decisiones terapéuticas, como si se hace uso de diuréticos, de antibióticos o incluso de derivaciones quirúrgicas en casos graves. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado de este video académico y que el tema haya quedado muy claro. Muchas gracias por su atención.